Imagina que tú solo quieres ir al monte con tus primos mayores porque ellos van seguido y ellos no te quieren llevar por alguna razón, y cuando por fin aceptan, ves algo que te trauma y te arrepientes cada minuto de haberles pedido que te llevaran. Esta historia le pasó a un chico que le vamos a llamar Julián y le ocurrió en Guanajuato, en México. Resulta que Julián había nacido y crecido en un pueblo de Guanajuato llamado Porullo, que era un pueblo que estaba en un valle rodeado de montañas que normalmente eran áridas, pero en verano pues la vegetación estaba a todo su esplendor. Entonces las plantas se volvían muy densas, casi impenetrables, y él desde que era muy chico escuchaba historias de parte de sus abuelos, tíos y demás de que había cosas extrañas allá afuera, en las montañas, pero él no las creía porque realmente él no había visto nada. Y solamente personas muy experimentadas se adentraban a las montañas a cazar, sobre todo en verano en aquellos tiempos. Y la verdad, Julián siempre quiso ser uno de ellos, siempre quiso ser un aventurero que iba hacia las montañas, y es por eso que molestaba mucho a su primo José, ya que él seguido iba a las montañas a hacer precisamente esto. Seguido le pedía a su primo que por favor lo llevara con él y sus amigos, que le enseñara a cazar, que le enseñara las montañas, y su primo pues todas las veces le decía que no, que era muy pequeño, que era muy peligroso y que simplemente no. Hasta que llegó el día en que José, su primo, aceptó llevarlo con sus amigos. En total eran 7. José le puso una condición y esa fue: tú tienes que hacer todo lo que yo te diga, no te vas a separar de mí y cuando te diga algo tienes que obedecer porque allá afuera es muy peligroso y te tengo que cuidar. A lo cual Julián estaba bastante emocionado y a todo le decía que sí. Al día siguiente, Julián y José alistaron todo para irse. Habían quedado de verse con los demás a las orillas del pueblo porque justo ahí empezaban las montañas. Cuando llegaron, ya todos los demás chicos estaban listos con sus artefactos para disparar y con sus mochilas. A José y todos los demás traían también una lámpara que te la pones aquí en la cabeza, entonces donde vas caminando vas alumbrando exactamente como se ve aquí en esta foto. Algo así es tu vista cuando traes este casco o esta diadema, se podría decir, con la luz en la frente. El clima no estaba cooperando para nada porque estaba muy nublado, se veía que iba a comenzar a llover, pero a ellos no les importaba, eran experimentados y estaban preparados para cualquier cosa, así que Julián no pensó mucho en eso. Ellos comenzaron a caminar hacia adentro de las montañas y poco tiempo después comenzó a chispear, así que lo único que se escuchaba eran sus pasos y la lluvia cayendo. De repente sí se encontraban con algunos otros exploradores, pero conforme ellos más iban avanzando, el camino se hacía más estrecho y menos gente veían. Todos iban muy callados porque recuerden, el motivo de este viaje era cazar. Para ese entonces ya 4 de los chicos, eran 7, ya habían cazado algo y ellos ya se habían quedado atrás, pero Julián, José y otro amigo suyo con el cual tenía como mucha competencia siguieron adelante. Ya habían pasado un par de horas, así que ya no había luz de día, ya era de noche y como estaba tan nublado ni siquiera la luna les ayudaba a alumbrar un poco y la lluvia se estaba volviendo más fuerte. La única luz con la que contaban era pues la que traían en su casco y ese casco se conectaba a una batería que ellos traían en una banda en la cintura. Ellos como seguían caminando, pues Julián ya se encontraba bastante cansado y un poco asustado porque ya estaba bastante oscuro y silencioso. No se escuchaban ni grillos, ni pájaros, ni nada. Además, tomen en cuenta que ellos iban abriendo la vegetación poco a poco conforme iban pasando porque era demasiada, entonces tenían que irla cortando para seguir caminando. José iba caminando enfrente de Julián, traía una mano ocupada con su rifle aquí en el hombro y con la otra mano pues iba abriendo la vegetación. Después iba Julián y atrás de Julián iba este otro chico que traía su rifle en las manos. Julián ya se había dado cuenta que no se escuchaba nada más que sus pasos y la lluvia, les digo, ni grillos, ni pájaros, ni nada, pero la lluvia se calmó un poco y fue que los otros dos se dieron cuenta de esto. Y es aquí cuando Julián le dice a su primo: José, ya me quiero regresar, porque además Julián había sentido que la temperatura había descendido de golpe. José voltea con Julián y le dice: no nos podemos ir todavía porque alguien me encargó que le llevara un conejo, y fue hasta este momento que Julián comprendió que esto no era un pasatiempo sino que era un trabajo. Ellos siguieron caminando y en eso escucharon un ruido, tal vez de una rama romperse, así que tanto José como el otro chico se pusieron en posición con sus rifles esperando que saliera algún animal por ahí. Al ver esto, Julián respiró un poco porque él ya se quería ir a casa y si ellos cazaban algo significaba que ahora sí ya podían regresar. Esperaron un poco y en eso se escuchó otro ruido, un ruido que no es común en las montañas. Era el sonido de un bebé llorando
o al menos eso parecía. Julián voltea a ver a su primo, esperando a que le dijera alguna indicación, pero ve que José está con los ojos abiertos, viendo hacia donde se escuchaba el ruido. Al ver que su primo no hablaba, no reaccionaba, voltea a ver el otro chico y nota que están en el mismo estado los dos, pero este chico dijo: hay una bruja aquí con un niño. Cuando Julián escucha esto, se asusta mucho, sigue volteando a ver a los dos para ver qué le dicen, y en eso como llanto de bebé cambia, y ahora eran como gritos, como si alguien se estuviera quejando. Además de que los lloriqueos de bebé eran agudos y esta nueva voz era grave. Julián se puso a temblar y se imaginó lo peor. Él pensaba que iba a salir esta figura demoníaca de entre los arbustos y los iba a perseguir, pero mientras él estaba imaginando esto, no tuvo tiempo para ver que José lo cargó, se lo puso en el hombro y comenzaron a correr lo más rápido que podían. Los dos chicos estaban igual o más asustados que Julián, así que como José llevaba a Julián aquí en sus hombros, pues le rebotaba la cabeza al correr de José. Y estos entre lloriqueos y quejidos se escuchaban cada vez más cerca, señal de que los iban siguiendo. Ahora, la cabeza de Julián quedaba en la espalda de José, es decir que si Julián volteaba hacia atrás podía ver lo que los iba siguiendo. Julián trataba de levantar la cabeza y alumbrar para ver qué era, pero José le gritaba una y otra vez que cerrara los ojos y se tranquilizara. Pero Julián no le hizo caso. Continuó mirando hacia atrás mientras José y el otro chico corrían lo más rápido que podían, pero era evidente que en algún momento José se iba a quedar un poco más atrás porque él llevaba peso extra, que era el de Julián. Iban tan rápido que ni siquiera podían ver el camino en el que iban, así que José tropezó con un tronco y al tratar de mantener el equilibrio, la luz que traía Julián se desconectó, quedándose en total oscuridad, nada más escuchando cómo se acercaba eso. Para esto, José ya pudo seguir corriendo y Julián continuaba volteando y tarda un momento en que tus ojos se acostumbren a la oscuridad y cuando lo hizo, deseó no haber visto que iba atrás de ellos. Ya que al principio no distinguía tantos detalles, pero él vio lo que a su parecer era un perro persiguiéndolos. Pero un perro deforme, sin pelo, totalmente blanco. Pero con el detalle de que este perro iba corriendo en sus dos patas traseras, así que Julián nada más pudo compararlo con un humano que tal vez estaba muy delgado. Julián gritaba: José, lo veo, José, lo veo. José no le contestaba, él solamente seguía corriendo y Julián trataba como podía de conectar su linterna otra vez a la batería que traían en la cintura. Por fin pudo, se hizo la luz, alumbró y ahora sí distinguió bien qué era aquello que iba atrás de ellos. Sí era, al parecer, una mujer, ya que tenía pues figura femenina, pero estaba muy pálida, muy delgada, con cabello negro, pero ella estaba totalmente pálida. Este pelo que tenía cubría parte de su cara y se veía que era pues anciana. Julián ve esto y se asusta y esta vez comienza a llorar, ya que ya la veía tan cerca que él estaba seguro de que los iba a atrapar, cuando en eso escucha una detonación. El otro chico se había adelantado lo suficiente para poder tener tiempo de voltearse y apuntar con su rifle. Después de esta detonación se escuchó un grito de dolor, el cual Julián no ha podido olvidar ni un solo día de su vida. Y Julián logró ver cómo esta figura, este ser, se encorvaba un poco de dolor. Pero para que se den una idea de cómo gritaba, Julián lo describe como que era entre una mezcla de cerdos y mujeres gritando. José baja a Julián de sus hombros, prepara su rifle también y decide detonar esto hacia este ser. Al recibir el segundo impacto, el ser voltea a verlos por unos segundos que parecieron larguísimos y de un salto se metió a los arbustos. Los gritos horribles continuaban, pero se escuchaban cada vez más lejos y así ellos supieron que estaban a salvo. Bueno, no totalmente, pero por lo menos ya no iba atrás de ellos. José pone a Julián otra vez en sus hombros y sigue corriendo, pero esta vez Julián decidió hacerle caso y cerrar los ojos. Corrieron por muchísimo tiempo hasta que llegaron al borde del pueblo, donde era que se acababa la montaña, y José le dijo a Julián: nunca le digas a nadie sobre lo que viste aquí. Puede que el otro chico ya haya visto cosas parecidas en la montaña porque simplemente se despidió y se fue. No dijo nada más, no comentó nada sobre lo que acababan de vivir. Sí venía agitado y un poco asustado, pero eso fue todo.
Julián no le contó de esto a nadie más hasta que escribió esta historia, pero José y sus amigos sí seguían yendo a las montañas a seguir cazando. Solamente que Julián ya no les pidió otra vez que si lo dejaban acompañarlos. Un mes después se corrió la noticia de que otro chico, mientras estaba cazando, casi fue desvivido en las montañas. Al parecer se separó de su grupo y se perdió por mucho tiempo. Cuando lo encontraron estaba casi inconsciente, tenía sus manos en una posición extraña porque estaba así como en forma de puño, pero entre sus manos tenían cabello negro. Este chico también tenía rasguños bastante profundos en sus brazos y en su cara, entonces creen que esta misma criatura, sea lo que sea, ellos decían que era una bruja, pues lo atacó, él se defendió, pero al final no encontraron esta criatura por ningún lado, entonces escapó. Entonces, díganme si ustedes han escuchado o visto algo parecido a lo que vio Julián y si este tipo de cosas son comunes por donde ustedes viven. Por lo menos por donde yo vivo no se ha escuchado nada parecido, pero sé que en otros lugares sí es más común. Así que cuéntenme y yo, como siempre, los estoy leyendo. Bueno, te cuento un poquito de mi infancia. Yo duré 7 años siendo hija única. Para esto yo vivía en casa de mis abuelos, obviamente también mis papás, o sea, mis papás y yo vivíamos en la casa de mis abuelos. Pues yo me crié ahí y cabe señalar un dato muy importante, es que en esa misma cuadra donde yo vivía con mis abuelos, vivía toda mi familia. Que el tío Juan, que la tía Marcela, que el tío no sé qué, o sea, toda la familia vivíamos en la misma cuadra. Yo era la más chiquita de toda la familia, o sea, fui la última hasta ese momento. Entonces, pues, hermana, yo era la consentida de mis abuelos, de la familia, porque pues era la más chiquita. Precisamente por este motivo era que muchos primos pues me detestaban porque yo era la consentida. Entonces pues se enojaban, les daba coraje, les daba envidia. Y bueno, cabe señalar que mis papás me tuvieron muy jóvenes. De hecho, ellos estaban estudiando en la universidad cuando me tuvieron. Entonces yo me quedaba todo el día en mi casa y los que pues básicamente me criaron o con los que yo crecí o con quien yo pasaba más tiempo era con mis abuelos y con 2 tías, porque mis papás pues se la pasaban estudiando o trabajando. Entonces pues bueno, yo pues te digo, crecí con ellos y yo era muy apegada a mis abuelos y a mis 2 tías. Yo tuve una infancia que a lo mejor me vas a llamar exagerada, pero pues cada quien sabe lo que vive y cada quien sabe lo que siente. Tuve una infancia difícil porque a pesar de tener el amor de toda mi familia y de mis abuelos y demás, pues yo veía muchas peleas en la casa. Yo te digo, vivía en casa de mis abuelos y pues mis papás también, y mi mamá me trataba muy mal. O sea, mi mamá me trataba, eran insultos, tratos malos, físicos, mentalmente, y pues se peleaban todo el tiempo mis tías con mi mamá porque a mis tías no les parecía la manera en que mi mamá me estaba educando, porque le decían, oye, pues no la estés tratando mal, no le estés haciendo esto, bla, bla, bla. Entonces siempre se peleaban por ese motivo. Mi mamá en ese entonces, antes de tenerme a mí, de embarazarse de mí, tenía un buen trabajo, la verdad tenía un buen puesto, buen trabajo, le iba súper bien. Entonces cuando se embaraza de mí, pues ella tuvo que renunciar a ese trabajo, pues para cuidarme o para hacerse cargo de mí, ¿verdad? Obvio. Mi mamá toda la vida me lo reprochó, me lo sacó, que por ti dejé el mejor trabajo, por ti no cumplí mis sueños, por ti. Entonces era un reproche muy grande desde que yo estaba muy chiquita. Mi mamá me lo sacaba y me lo recriminaba todo el tiempo, hermana. Yo, espérame, o sea, no es mi culpa, güey, te hubieras cuidado tú. O sea, yo no pedí nacer, ¿sabes? O sea, a ver, papás, dejen de culpar a sus hijos que por tu culpa no cumplí mis sueños. Por la culpa de tus hijos no decidieron nacer. Tus hijos no te salieron en una rifa, o sea, no fuiste a una rifa y dijiste, quiero el número 23 y te salió un bebé. No, mija, no. Cuídense, protéjanse. Yo sé que no todos los anticonceptivos son 100% efectivos, pero pues cuídate, o sea, trata de cuidarte, ¿sabes? Entonces, bueno, mi mamá me lo reprochaba, me lo sacaba en cara, que por mi culpa ya no había cumplido sus sueños, que por mi culpa había perdido pues ese trabajo y que por mi culpa, por eso nos iba mal económicamente. Desde muy pequeña mis papás me metieron a estudiar algo de arte, o sea, me decían que pues tenía que elegir algo de arte y me metieron a danza, y yo ahí descubrí el amor por ese arte, a danzar. Me encantaba eso. De hecho, mi abuelita ahí empezó a apoyarme mucho porque mi abuelita siempre había soñado con que uno de sus hijos, alguno de mis tíos o tías, fuera artista, le gustara arte, pintar, danzar, algo, pero pues no se dio. Entonces a mí sí me encantó, me enamoré de la danza
Y desde entonces mi abuelita me empezaba a apoyar mucho más. O sea, de por sí ya me quería, me amaba, me adoraba, era su consentida. Pero en este momento, cuando yo decidí estudiar danza, pues mi abuelita fue como que más atenta conmigo, ¿me explico? Luego nace mi hermana menor y pues aquí ya las peleas en mi casa empezaron a disminuir porque mi mamá se la pasaba en su cuarto, en su habitación encerrada pues con mi hermanita. Y bueno, hermana, pues como era de esperarse, toda la atención y todo el amor que yo tenía por ser la chiquita pues se terminó porque pues ahora todo mundo ahora ya amaba a mi hermana por ser la más chiquita. Pero bueno, gracias a eso, a que todo el mundo ya le estaba dando la atención a mi hermanita, pues mi abuela empezó a consentirme más. Mi abuelita empezó a ser más apegada conmigo, ella me defendía capa y espada de todos, ella no permitía que alguien me hiciera sentir mal, me defendía todo el tiempo. O sea, mi abuelita siempre estuvo dándome todo su cariño, todo su amor. Ella decía que yo era su nieta consentida, pues yo me la gané porque, no sé, como que ella a lo mejor dijo, ay, ya le quitaron la atención a ella, ya se fueron con la hermanita, pero pues yo sí quiero que ella se siga sintiendo, pues, que siga sintiendo amor. Entonces mi abuelita me consentía bastante. Llegó un momento donde ya las peleas eran otra vez muchísimas en mi casa, bueno, en la casa donde yo vivía con mis abuelos, que mis papás deciden que ya era la hora de partir y de irnos a otra casa, de mudarnos nosotros, mi hermanita, mi mamá, mi papá y yo, pues irnos a otra casa porque ya los problemas entre mis tías y mi mamá pues ya eran muchísimos. Ay, hermana, pues esto para mí fue un golpe demasiado duro. Pues no solamente para mí, también fue muy duro para mi hermanita porque pues mi hermanita quería mucho a mis abuelos también, pero pues especialmente yo porque pues yo era un poco más grande, entonces yo era muy apegada a mis abuelos y sobre todo a mi abuelita. O sea, mi abuelita era pues como mi mamá para mí. Entonces pues ya cuando deciden que nos tenemos que ir, hermana, pues obviamente yo caí, híjole, ¿cómo te explico? En una depresión terrible. Sentía que me arrancaban pues un pedazo de mi corazón, ¿no? Porque me iban a separar de mi abuelita. Yo siempre me la pasaba decaída, triste, deprimida, no comía, no dormía, mis calificaciones empezaron a bajar. Yo le reclamaba y les decía a mis papás que por favor me llevaran con mi abuelita, pero pues por los problemas ellos no me querían llevar a esa casa. Y yo, por favor, es que yo no puedo estar sin mi abuelita, no, o sea, quiero estar con ella. Así que ellos me vieron tan mal, o sea, me vieron tan deprimida que decidieron que mi abuelita se iba a quedar algunos días de inicio de mes a dormir conmigo. Y pues eso, hermana, pues ya me hacía sentir mejor, que iba a estar otra vez cerca de mí. Un hombre que trabaja duro, suda. Pero con Old Spice Swagger yo no sudo. Y por eso el coach... Abuelita. Y bueno, como te digo, como te explico, yo pues era muy unida pues a mi abuelita. Mi abuelita era una persona que pues era todo en mi vida. Ella sabía todo de mí, yo le platicaba todo de mí, ella me aceptaba como yo era, sabía mis gustos, mis disgustos, sabía mis preferencias, sabía pues absolutamente todo y pues yo la quería mucho. Para mí era la mujer más importante de mi vida. Iba a todas mis presentaciones, donde yo me presentara a danzar, a bailar. Ella pues siempre estaba ahí al pendiente de mí. Ella conocía pues mi carácter y a pesar de eso pues ella siempre estuvo conmigo, me protegía, me cuidaba. Si yo tenía un problema en mi casa o un problema con mis amigos o con mis amigas, pues yo siempre corría con mi abuelita para que pues ella me diera un consejo. Yo sentía que ella era como mi guía, ella era como mi brújula. Yo sentía que pues ella me salvaba de las depresiones que de repente pues a mí me daban y pues ella me aconsejaba todo el tiempo. Realmente sentía que ella era mi mamá. Cuando yo hablaba con mi abuela, pues yo sentía como que, no sé si te ha pasado o te pasa con alguna persona de tu familia o incluso que no sea de tu familia, pues me pasaba que cada que yo hablaba con ella y me daba un consejito, pues era como, pues ya me sentía tranquila, ¿no? O sea, como que sentía esa paz interna. Por otro lado, los problemas con mi mamá aumentaban. Mi mamá, yo sentía que no me quería. Mi mamá, yo sentía que de verdad yo era un estorbo para ella. Siempre me trataba muy mal. Es más, llegó el punto donde mi mamá me decía que mejor yo me desviviera. Imagínate. Mi mamá me decía que yo era una inútil, que no servía para nada. Y pues, ¿quién crees que estaba ahí para secar cada una de mis lágrimas cuando yo tenía un problema? Incluso en algún momento tuve problemas con mis amistades por chismes, nos dejamos de hablar. Yo estuve súper deprimida por eso, porque perdí a mucha gente, por cosas que ni al caso. Y mi abuelita estuvo ahí siempre secando mis lágrimas y aconsejándome para que yo saliera adelante.
Bueno, hermana, pues te cuento que en uno de mis cumpleaños mi mamá me organizó una cena e invitó a toda mi familia. ¿Cómo te explico que para mí fue el peor cumpleaños de mi vida? Mi familia llegó únicamente para criticarme, para tratarme mal, me criticaban, o sea, enfrente de mí, ni siquiera como que, se secreteaban de mí, no, así, enfrente de mí me criticaban, obviamente fue mi abuelita. Cuando mi abuelita vio que toda mi familia y que todos los que estaban ahí me estaban criticando, mi abuelita estaba llorando, porque ella decía que no era justo que todos me trataran así, y yo de verdad es que no entendía por qué mi familia me trataba así. Y pues por eso yo era tan apegada únicamente a mi abuelita, porque ella era la única que estaba ahí para mí. Entonces mi abuelita empezó a llorar el día de mi cumpleaños. Imagínate para mí que fue ver a mi abuelita llorar porque se sentía mal por mí. Yo dije... Imagina que trabajas en un restaurante y por la noche te hacen un pedido para que lo lleves a domicilio. Así que lo llevas, te lo reciben, pero resulta que no te lo recibió nadie vivo. Dejen ustedes de que, bueno, pues fue una vez y estuvo medio extraño, pero ya no. Esto se repite y se repite noche tras noche y cada noche se pone más raro. Créanlo o no, esto ocurrió en Hong Kong en el año 1989. Una noche lluviosa como película de terror, un modesto restaurante llamado Chao Chung Ki recibe una llamada para solicitar un pedido a domicilio. El empleado que recibió esta llamada comentó que la llamada fue un poco inusual, pero no dando muchos más detalles que ese. Y lo que ordenaron fue comida suficiente como para 4 o 5 personas. Fue una gran variedad de platillos y se solicitó que lo llevaran a una residencia de Hei Hao Fai Gardens. El personal de cocina prepara rápidamente todo este pedido y se lo dan al repartidor pues para que lo lleve. Claro que este repartidor jamás en su vida se imaginó que lo que le iba a ocurrir esa noche por completar su trabajo iba a quedar como a la historia como un caso que nunca supieron qué pasó, nunca se pudo resolver. El repartidor llega al lugar y cuando estaba justo enfrente de la puerta de la casa, nota que no hay nada de luz, no se ve nada prendido adentro ni nada y además no se escuchaba ni un solo ruido. O sea, como si no hubiera nadie ahí. Lo que hace es tocar la puerta. Pasaron unos cuantos minutos, nadie le abre, entonces vuelve a tocar mucho más fuerte porque él pensó, tal vez las personas que ordenaron se quedaron dormidas y pues con estos golpes los voy a despertar. Pasaron otros cuantos minutos y escucha como la puerta se comienza a abrir lentamente. Solamente se abrió parcialmente, no toda. Cuando la puerta se abre, él esperando, no sé, tal vez ver a la persona que había ordenado o ver la casa por dentro o algo, lo único que alcanzaba a ver era oscuridad. No se veía absolutamente nada. Ni siquiera se veía la persona que estaba abriendo la puerta. Lo que pasa a continuación es que este chico está esperando pues con la bolsa del pedido a que le digan algo y se extiende una mano desde adentro de la casa y en la mano traía unos billetes. Algo así. O sea, en el espacio que abrieron en esa puerta solamente cabía la mano de quien estaba adentro, pero no era suficiente para que el pedido pudiera pasar por la puerta. El chico recibe los billetes y escucha una voz muy profunda de quien sea que le hubiera abierto la puerta diciéndole, deja la comida en la puerta. El repartidor, lleno de incertidumbre y sin saber qué contestar a aquella voz, hace lo que le pidieron, se agacha para dejar la comida y todavía le hizo como un par de bromas tipo espero que les guste o algo así, sin recibir ninguna respuesta. Al ver que no le contestaron, pues simplemente se retiró apresuradamente del lugar. Llega al restaurante de nuevo, le cuenta al dueño qué tan extraño estuvo este pedido, pero hasta ahí quedó todo. El restaurante cierra, el dueño comienza a hacer el corte de caja de ese día y es que nota una cosa. Y es que resulta que con los billetes que pagaron ese pedido eran hell money, como le llaman ellos, es decir, que ese dinero era parte de un ritual, ya que, según lo que investigué, los billetes son quemados para que los seres queridos fallecidos lo usen como dinero en el más allá. Es como un ritual ancestral. La traducción de hell money sería como dinero del infierno. El dueño estaba bastante desconcertado por esta situación, pero ya le había contado el repartidor lo que había sucedido y además no tenía las pruebas concretas para enfrentar a nadie por tener este dinero. Que al fin y al cabo pues tenía el dinero completo de su corte. Estuvo muy raro el desenlace de esa noche, pero pensaron que iba a ser una situación de ese día y ya. Pero para su sorpresa, a la noche siguiente se repite lo mismo. Una vez más, llaman de este número, piden comida para 4, el repartidor lo lleva, era el mismo repartidor que la noche 1, lo lleva, ocurre lo mismo, simplemente le dan el dinero, él pone la comida en la puerta, se va y cuando el dueño hace el corte recibe otra vez dinero del infierno. La verdad no sé si ese dinero se pueda usar, pero como dicen que está quemado, pues me imagino que no. Así que el dueño estaba furioso y perplejo porque por segunda ocasión esto había sucedido. Convoca a todo su personal a una junta para ver qué era lo que estaba pasando. El repartidor es el que dice, bueno, yo les recomiendo que mejor manden a la policía a investigar esta residencia porque, o sea, ocurrió lo mismo en las 2 noches y yo no veo quién me está recibiendo la comida ni quién me da el dinero.
El dueño del restaurante quería investigar más a fondo porque sospechaba que lo estaban fando con este dinero que no se podía usar y que estas personas pues estaban comiendo gratis. Entonces les dio la instrucción que la próxima vez que hablaran para hacer un pedido al mismo lugar, él personalmente, el dueño, llevaría el pedido. Claro que llegó la llamada por tercera vez para realizar un pedido de igual manera para comida suficiente para 4 personas. Y esta vez, como les había ordenado a su personal, el dueño fue personalmente a entregarlo. De nuevo, jamás en su vida se imaginó que cuando él fuera a investigar solamente quedaría en mucho más misterio, ya que llega a la residencia y se encuentra con la misma escena que ya le había descrito el repartidor. Ocurrió todo exactamente igual. Solo que en esta ocasión el dueño sí trataba de asomarse por lo que habían abierto de puerta para ver quién le estaba dando el dinero, pero no veía nada, pura oscuridad, igual que el repartidor. Lo curioso era que cuando recibían el dinero, tanto el repartidor como en esta ocasión el dueño, el dinero se veía normal, no era este dinero del infierno. Entonces revisa ahí mismo los billetes, ve que están bien en buen estado.